Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. Buen día, Buenos días, Jorge. Bueno, y se enteró por los medios entonces de este acuerdo. Sí, además, curiosamente estábamos en una larga sesión de la Cámara de Diputados que había empezado a las 10 de la mañana, que terminó a las 10 de la noche, y allí empezamos a enterarnos por los portales y a comentarnos de algo que no dábamos crédito y que, bueno, nos llevó a engancharnos ahí en esa conferencia de prensa a varios. Y más allá, digo, de enterarse de esa forma, ¿qué opina del acuerdo en sí? Bueno, en política lo que a veces parece inexplicable, el tiempo lo explica. Ya veremos cuáles son las razones que llevan a Novik a dar un salto, un cambio tan radical en sus posiciones. Hasta hace 10 días pueden entrar al canal de YouTube del propio Novik. Martínez era el responsable del despilfarro en ANCAP. Y había que estar lo más lejos de Martínez. Lo dijo acá en Desayunos Informales también. Y además no se podía, y esto fue un compromiso de campaña asumido por toda la concertación, aprobar obras con endeudamiento. Ahora se va a un endeudamiento para hacer obras y con Martínez. Y solo. Usted lo ve como un movimiento entonces de estrategia política de Novik. Él dijo, no, esto es por el interés de los montevideanos, estas obras son necesarias, y entonces entendimos que sí. Para usted hay estrategia política, ¿se quiere posicionar de alguna manera? Bueno, hay que poner las cosas en su lugar. Acabamos de ver que dice, no es un fideicomiso financiero, es un fideicomiso de obras. Bueno, no existe. No existe el fideicomiso de obras. Es o financiero o de administración. Es financiero. Es un endeudamiento que se contrae con la garantía del SUSIBE, es decir, la patente, para hacer 5 de las 20 obras. Nosotros habíamos definido algo y los ediles lo confirmaron el jueves después de esa votación frustrada del Fondo Capital, que era, bueno, veamos enero, que es un mes clave. ¿Por qué es clave? Porque el 1 de enero entra en vigencia el presupuesto nacional y ahí hay 50 millones de dólares para Montevideo, para interconexión vial con Canelones. No sabemos qué es, si es Avenida Italia, si es Camino Carrasco, si es Instrucciones, pero hay dinero y otras transferencias. Hay una PPP importante que el ministro Rossi anunció para una avenida en Montevideo. Parece que es Instrucciones, no lo sabemos. Viene el presupuesto departamental el 8 de enero. Ahí tendremos todos los números de la Intendencia y veremos con los 70 millones de dólares que anualmente tiene la Intendencia para inversión, 350 en el quinquenio, cuáles son las obras que se empiezan a hacer con eso. Entonces, y vamos a tener la auditoría. Entonces, estas 5 obras que se anunciaron, ¿es prematuro decir que eran las claves para hacer? Claro, si yo no sé cuál van a ser las demás. La idea era poner sobre la mesa el presupuesto departamental, ver el plan de obras integral, ver cuáles son las obras más importantes y luego ver cuál es el financiamiento. Yo les voy a dar un número para ver cómo se podía haber arreglado esto. Creo que este fue un error de Martínez y de Novik. Se apuraron. Para ganar posiciones puede ser, para terminar el año con una buena noticia, a lo mejor. Todo esto empieza en febrero. ¿Por qué se apuraron ahora? A ver, el fideicomiso que propuso Daniel Martínez de 250 millones de dólares, eso es el préstamo, pero se pagan 530 millones de dólares con los intereses. Según el propio Tribunal de Cuentas, para pagar esa deuda por año, la Intendencia tiene que previsionar 800 millones de pesos en su presupuesto, que es la cuota anual. 800 millones de pesos en UI son 26 millones y medio de dólares. Quiere decir que en los 5 años de Daniel Martínez va a pagar de cuota 130 millones. O sea que sin pedir nada prestado, si tenía previsto usar 26 millones y medio de dólares para pagar la cuota, tenía en el año para pagar cash, año a año, 130. Ahora hablan de 90. ¿Por qué no usamos los 130 y no endeudábamos a nadie? No sé, estas eran las cosas que habíamos acordado llevar a la mesa de conversaciones y elegir las obras. ¿Estas son las obras? Bueno, no. Primero, la obra que está escrita, puesta y fotografiada en el Fondo Capital es un paso a nivel en Tres Cruces, no en Avenida Italia y Ricaldoni, en Tres Cruces. Lo que pasa es que cuando fueron a la práctica descubrieron una cosa que ya estaba descubierta, que por arriba no se puede ir en ese paso porque Avenida Italia ahí tiene dos manos importantes que conectan con dos calles diferentes y ahí está la Cruz del Papa, el monumento a la bandera, el shopping, etc. Y por abajo se pechan con el túnel del 8 de octubre. Hay que hacer la montaña rusa por abajo. Eso estaba estudiado cuando el grupo Ernequian hizo el proyecto para la vía rápida de Avenida Italia por abajo y no se podía pasar por abajo. Como no pudieron,
Inventaron a Benitalia Ricaldoni. No era Benitalia Ricaldoni, pero inventaron. ¿Dónde está costeado? ¿Dónde está dibujado? ¿Dónde hay un croquis? ¿Dónde hay un proyecto ejecutivo? ¿Cómo pueden decir a mí cuánto vale si nadie lo costeó y no se sabe cómo se va a hacer? Bueno, así se hizo el corredor Garzón. Así se hizo el corredor General Flores. Después vamos viendo. ¿Lo van a denunciar? Pues nosotros estamos en la misma posición de siempre. Nosotros nos vamos a sentar a la mesa de conversaciones en la Junta Departamental en enero, con el presupuesto sobre la mesa y con la auditoría. A ver, Martínez arrancó y lo primero que tuvo que hacer fue pedir un préstamo de 30 millones de dólares al Banco República porque no tenía cómo pagar los sueldos y los proveedores. No lo dejaron sin caja. No puede denunciar al anterior porque era Olivera de su partido, pero se quedó sin caja. Hace un mes y medio mandó cortar rasante entre el 10 y el 15% todos los gastos de la Intendencia, desde los municipios a cultura, todo. ¿Por qué? Porque no tiene caja. Bueno, y ahora nos vamos a endeudar, debe 440 millones de dólares, vamos a endeudarnos más. Yo creo que hay que hacer un plan de las obras posibles, con los recursos que tenemos, mirando esos 600 millones de dólares que le entran a la Intendencia y viendo cómo podemos reacomodar ese presupuesto. Ahora, Jorge, la gente que votó al Partido de la Concertación, ¿qué dice ahora? Porque esto se da porque Novik tiene una bancada de ediles que aparentemente responde a él, dice haberse reunido con ellos y no consultó a los electos por el Partido Nacional. Son 9 de listas de Novik y 4 del Partido Nacional. Sí. ¿Salió mal la jugada? ¿Qué pasó? Ahora hay ediles que no se sabe quién responden, que no responden ni a blancos ni a colorados. Sí, a ver, responden o no, no pasó esto en el Fondo Capital, que el Frente lo presenta porque supone que tiene 3 ediles de Novik que iban con él. Después se cae uno, le quedan 2 y no le alcanza y se retira. Novik ahora dicen que se reunió con 7 ediles de sus 9. Sí. No lo sé. Sí, es verdad. Fuimos a un escenario novedoso del Partido de la Concertación y tuvo mucho más respaldo aquel candidato que entraba por el medio para tratar de recoger electores que no eran ni blancos ni colorados y terminó siendo el más votado. Pero ¿y ahora Novik es un problema o es un activo? Porque también tuvo mucho respaldo de la gente. No, Novik sigue siendo un activo. Ajá. Lo que pasa es que tiene que entender que pertenece a un partido político. El país y la democracia funcionan en partidos políticos y los partidos políticos son organizaciones que tienen su vida interna y que son abiertas a las opiniones y a las decisiones colectivas. Un partido político es un colectivo, no tiene dueño. No tiene propietario, no tiene gerente. Todos forman parte de eso. Algunos se ganan un lugar muy trabajosamente, que lo tienen que renovar todos los días, que se llama liderazgo. Pero hay que changar para ser el líder. Y hay que ser capaz de representar la visión colectiva. A veces la de la estructura y a veces pasándole por arriba de la estructura la de la gente. Si no ves un líder o no, no sé, creo que no. En tanto la Concertación no ha podido madurar como partido y Novik se ha posicionado en un pedazo de la Concertación. Porque se ha cortado más solo. Ahora, ¿es más empresario que político quizás? No sé. En su accionar, ¿no? No sé, hay muchos empresarios que han llegado a la política en América Latina, pero se han tenido que transformar en políticos. Tienen una experiencia que viene de otro lado, su escuela es otra, eso tiene lo positivo y lo negativo. Pero luego hay que ser político porque hay que gestionar la realidad. Novik además ha sorprendido con una dualidad en cuanto a sus intenciones. La verdad que ninguno de nosotros sabemos si quiere ser candidato a intendente en la próxima o candidato a presidente. Ahora, Jorge... Eso es un tema que está todavía por después de esta conferencia, ¿hablaron con Novik? No, creo que no hubo. Nos hubiera gustado hablar antes, pero ni antes ni después. ¿Y en ese sentido sintieron que le faltó el respeto de alguna manera o que no se comportó como debía con blancos y colorados? Yo no puedo hablar por todos. A mí sí. A mí sí, porque nosotros fuimos parte de su posicionamiento. Somos parte de un partido político, hicimos el mismo esfuerzo, nos comprometimos a un programa, acordamos un camino y por lo tanto el que se corta solo y se va, bueno, se va. Porque uno puede hacer en la vida lo que quiera. Ahora, si toma un camino que no es el decidido por todos, yo, Jorge Gandini, pienso que a lo mejor se está yendo de la Concertación. ¿Y si se va y no se va solo? ¿Se va con ediles blancos y colorados? A tiempo, faltan 4 años. El desafío de los políticos no es votar bien en la elección, es mantenerse después. Bien, pero Novik ahora está haciendo esos contactos con dirigentes de otros partidos. Bueno, con los del Partido Nacional me consta que le ha hablado a un pueblo en todo el país, invitándolos a recorrer un camino diferente fuera de nuestro partido. Eso me consta. Y en otros partidos también, pero en el mío me consta clarito. Larga lista tenemos todos. Es raro que le han dicho que es así. Y igualmente ¿Qué camino además?
camino nacional, de la concertación a nivel nacional. Eso es lo que Por él o encima de alguno blancos de y sus- colorados, digamos. ¿Y ustedes hablaron Claro, con claro, esos claro. líderes con los que Novik están dando contacto? Es que ellos son los que nos llaman a nosotros Para para contarnos que contarles. nos llamaron. Somos Igualmente un partido después, político. Pero también porque- después de pero todo es una esto, organización. Pero se lo comentan como política. diciendo, mirá lo que me ofrecieron, es una locura, o te lo comentan como diciendo, bueno, mirá, tengo sobre la Bueno, mesa una oferta interesante. Hay los que Claro. llaman y dicen, mirá qué falta de códigos. Sí. ¿Por qué hay códigos? Yo me puedo enterar que alguien está por irse de su grupo político, empresarial, laboral, lo que sea, y entonces lo voy a invitar. Pero mientras está trabajando con un grupo, no lo hago. Novik se justifica diciendo Eso que... de albarrer no es lo que se hace habitualmente entre los partidos. Novik No se es. justifica de alguna manera diciendo que es lo que escucha el reclamo de la gente, que les piden a los blancos y a los colorados que se dejen de diferencias y que presenten una propuesta que sea una alternativa real a ganarle al Frente Amplio. Todas estas idas y vueltas, ¿de alguna manera no desacreditan también esta posibilidad? ¿Estas diferencias a la interna de una concertación en Montevideo ya? La verdad que la concertación tiene desafíos de crecimiento. Fue una estructura pensada para ganar la elección y eventualmente con más facilidad para gobernarla que para estar en la oposición. Ahora, en este crecimiento tiene dolores. Y van a pasar cosas, yo no sé cuáles, pero tenemos desafíos por delante. Hay que ver si llega la concertación a la próxima Ahora, hay o no. como Para poco eso hay que diálogo. pasar estos tipos. de lo que nos dijo, después de la conferencia, no sabía nada antes, se enteran por los medios, no se reúnen después. Lo que me está diciendo, llaman a denunciar que se está llevando... No, eso es como una parte, eso Sí. ha pasado antes, no tiene que ver con esto, es una actitud que él ha llevado de diálogo, de tratar de ubicar a través de sus ediles o directamente otra gente que lo apoye en el interior del país. En Montevideo, con respecto al tema de Montevideo, nos sorprendió esta actitud sorprendente de cambio radical de posicionamiento de Novik, que no fue ni notificada, ni avisada, ni conversada, que nos enteramos sus colegas de partido igual que ustedes, por la prensa en la conferencia de prensa, y que tuvo varias reuniones privadas y reservadas entre dos partes que no sabemos qué acordamos. Lo que pasa es que la ¿Qué acordaron? concertación es un partido o es un acuerdo electoral. Es un partido político formalmente ante la Corte Sí, Electoral pero- que no funciona como tal aún. Por eso. No funciona como tal aún. Sí, Como también está tal, el tema, Jorge, de que Novik es el único que sigue hablando de Montevideo, ¿no? Porque los otros candidatos de la concentración no hablaron más de Montevideo, o capaz que nadie lo fue a buscar. Ni los de esta ni los de la elección pasada. Claro, es el único que trabaja haciendo campaña política como Sí, ya oposición, está ¿no? trabajando para dentro de 4 años también. Bueno, sí, si él define que va a ser candidato a intendente, es así. Ahora, Si esta es la plataforma Si para define- hacer otra ¿Y cosa, usted se quedó con las ganas de ser candidato a intendente? pero por supuesto, lo que no quiere decir que vuelva a hacerlo, que me quedé con las ganas en la Bueno, pasada. esa era la siguiente Me quedé. pregunta. O sea que tiene ganas de ser pero intendente. si Novik que quiere ser candidato, ¿debe hacerlo con su propio partido o ustedes dicen con la estructura nuestra, ni loco? No, la plataforma de la concertación está y si Novik quiere ser por la plataforma, él votó muy bien en la concertación y podría hacerlo por allí. Tiene que definir si eso es lo que quiere o si ese es su trampolín a otro lado. Y si Y quiere en ¿Y ese si otro quiere ese lado, trampolín? bueno, tendrá que hacer su propio partido. La concertación fue creada, nació y tiene vocación departamental. Es para Montevideo y eventualmente para algún otro departamento que quiera adaptarse a eso. Y en la convención Pero- sí responden a blancos y colorados. Fueron electos con mucho cuidado, ¿no? Esas listas se Exactamente. armaron con mucho... Exactamente, y esa convención fue la que lo invitó a Novik a participar de un partido que nació de otro lado. Bueno, creo que eso también son mensajes y códigos que hay que respetar. Jorge, quedó pendiente ahí tu cara pícara cuando dijiste no, ya no me tiro de vuelta, porque quedaste con una herida que cuando quise no, me No. dejaron y ahora ¿qué? Bueno. ¿Me van a ir a buscar? Uno responde a un momento histórico. Yo me preparé durante 3 años para lo que yo creía era el momento en el que yo tenía que estar. Ahora falta mucho todavía, veremos qué hace mi partido. Yo sigo trabajando mucho en Montevideo, verán, podemos hablar acá media hora de números de la Intendencia o de datos concretos de adentro que yo estudio, que tengo un equipo que sigo trabajando, en Montevideo se sigue reuniendo, tengo informes de mis técnicos sobre el Fondo Capital, obra por obra, porque es mi vocación, yo lo sigo trabajando. De ahí a que sea candidato, es una decisión personal que hay que pensar mucho, pero sobre todo colectiva. Hay un partido que me dijo que no. Bueno, veremos qué pasa por delante. Yo respondo a un partido político que tiene sus internas, sus mayorías y sus decisiones y son legítimas. También a votantes montevideanos, ¿no? Porque sos diputado por Montevideo. Bueno, esa me la gano yo, pero la otra depende de la convención del partido, partido. y el que gana, gana. Y el que gana toma las decisiones
y se hace cargo de ellas. Bien. Y yo Gandini, acepto, es así, funciona ahí adentro. Soy muy orgánico y eso. en cuanto a este acuerdo entre Novik y Martínez, usted decía, bueno, no avisó, Novik además había criticado a Martínez, que no había que estar cerca de él, que el déficit de ANCAP era culpa de él y una cantidad de críticas hacia también lo que está haciendo la Intendencia y los gastos. Finalmente pasó esto que lo sorprendió. Pero ¿qué piensa de Martínez? ¿Por qué Martínez hizo este pacto con Novik? Y porque necesita. Porque ya Necesita es el intendente. desesperadamente tratar de hacer algunas cosas, creo que las hizo muy mal. Si Martínez tiene 18 votos y para esto necesita 21, debió haber llamado a los que pueden lograr los 21 y haberlos hecho participar de la génesis y decir, bueno, tenemos estas obras, ¿entienden que son las adecuadas? Tenemos este mecanismo de financiamiento, ¿entienden que son los adecuados? Y si hubiéramos participado desde el inicio, probablemente hubiéramos encontrado un camino común. Él trajo sus 20 obras con su financiamiento, con su manera de endeudarlo y pagarlo, y nos lo dijo, acá está. Y nosotros nos dijimos, bueno, para considerar eso, muéstrenos primero la auditoría, el estado de las cuentas públicas de la Intendencia, y analicemos las obras. Para eso tenemos enero, lo vemos en febrero. Eso fue lo que nosotros le contestamos, no dijimos que no. Montevideo necesita obras. Lo que pasa es que hace 25 años que la Intendencia está en manos del Frente y no las hizo. Y las que se hizo estuvieron mal hechas. Los invito acá. Todos hablamos del corredor Garzón y el corredor General Flores. ¿Por qué no hablamos del intercambiador Belloni, que hace un mes está pronto, que llevó 4 años y 14 millones de dólares, que tiene una cantidad de comercios y va a ser una terminal en esa zona, en Camino a Maldonado y Belloni, y no se inaugura? Pregúntense por qué no se inaugura y pregúntense si se va a inaugurar. ¿Por qué no? Porque le pone 10 minutos más al transporte. Porque si hay que cambiar de ómnibus, le va a pasar lo que les pasó en Garzón. El que viene de un lado y se tiene que cambiar de ómnibus, se baja y encuentra la cola para subir al otro que ya está allí y venía sentado y termina parado. Porque son 10 minutos para entrar, recular, salir y volver a tomar la avenida. Porque estuvo mal pensado. Por eso hay 8 o 9 millones de dólares puestos en la terminal Garzón y hoy es una especie de centro comercial con un ómnibus cada 20 minutos. No existe porque está mal pensado. Bueno, si queremos endeudar a Montevideo, discutamos cuáles obras. Nosotros no le confiamos a la Intendencia de Montevideo que las va a hacer bien. Pobre de Novik que le acaba de dar un cheque en blanco por esas 4 obras. Sí, con el argumento de la mayoría Acaba de decir Novik que va a acompañar obras que son para acelerar y mejorar el tránsito. Vamos a ver. San Martín al norte de Aparicio Saravia. Caminos Civils. Belloni, que está bien, yo comparto. Y el intercambiador por arriba de Benitalia y Ricaldoni. ¿Por qué no le entramos a Benitalia? Si queremos modificar el tránsito de Montevideo, tenemos que empezar por Benitalia, para la que Martínez había propuesto un metro, recuerden, un metro. No hay un solo bus para esa avenida. Nada. A mí me dicen, vamos a endeudar Montevideo por 20 años, pero vamos a hacer Avenida Italia 8 de octubre y alguna de esas cosas, y yo empiezo a pensar. Porque está bien, son obras de 20 años, pero me dicen, vamos a endeudar por 20 años Montevideo para hacer 6 plazas, una pajarera en el zoológico, el Parque Lecoq y estas 4 cosas, y yo digo, no hay derecho, eso se hace con el presupuesto de la Intendencia, no con el presupuesto de los 4 intendentes que vengan, y con 826 millones de dólares por año de cuota. No, otras cosas sí. Bueno, de eso queríamos discutir. Ahora Novik le dio, es parte, ¿eh? El día que esas obras, en vez de costar 20, cuesten 42, le diremos a Novik también, ¿usted lo estudió esto? Es muy arriesgado haber hecho este acuerdo en 48 horas, en reuniones reservadas, sin técnicos que estudien lo que se está avalando. Muy bien. Y en nombre de la concertación. En nombre de él, la concertación no estaba informada como partido tampoco. Gandini, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos. Ha sido un gusto Gracias. que tengan feliz Navidad. Y Igualmente. arranquen Muchas bien el gracias, año. igualmente. Gracias. Nos tenemos que ir a una tanda, enseguida se viene Calidad de Vida.